Capítulo 14. El engaño del jefe de la aldea. Veo que conservas el recuerdo de mi fisonomía. Ah, no, eso es. Con Raderick bramando frente a él, el regente del poblado abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Su intelecto se sumió en un vacío absoluto, incapaz de articular pensamiento alguno. El resto de los aldeanos se hallaban igualmente petrificados por el pavor. Algunos perdieron el vigor en sus extremidades y se desplomaron, mientras otros eran presa de un temblor incontrolable. Si de mí dependiera, no desearía concederte una muerte apacible, pero carecemos de tiempo. Concluiré este asunto con una soga ciñendo tu garganta, así que muéstrate agradecido. Un instante. Os lo suplico, concededme el perdón. ¿A qué esperáis? Ejecutadlo en la horca. A la orden. Las rogativas del anciano fueron ignoradas por completo. Bajo el mandato de Raderick, los mercenarios lo sujetaron por los hombros y lo forzaron contra el suelo. Acto seguido, extrajeron una cuerda para proceder con el ahorcamiento. En el preciso momento en que el lazo iba a rodear su cuello, el jefe de la aldea sucumbió al pánico. Señor caballero. No me inquieta perecer, pero al menos permitidme enviar una misiva al señor feudal antes de que me arrebatéis la vida. ¿Qué has dicho? ¿Al señor feudal? Raderick contrajo el entrecejo. Si existía un señor, eso implicaba que alguien percibía los tributos, ¿no es así? Aquello enturbiaba la situación. Por mucho que aquel individuo mereciera el patíbulo, representaba una fuente potencial de ingresos fiscales para su soberano. Incluso en un asentamiento minúsculo, si se producían demasiadas ejecuciones, era sumamente probable que el señor feudal presentara una queja formal. Ese sí. Esta comarca pertenece al barón, el conde Rutger. Sintiendo que había hallado el clavo ardiendo al que asirse, el jefe de la aldea añadió aquellos detalles con premura. Raderick se sumió en una profunda reflexión ante sus palabras. El conde Rutger era un aristócrata que Raderick ya conocía, un noble caracterizado por su codicia y su talante autoritario. Si continuaba con la ejecución en ese instante, era muy factible que se originara un conflicto diplomático con la Casa Corleone. Esto resulta problemático. ¿Debería remitir una carta para solicitar la autorización del ajusticiamiento? El permiso se otorgaría sin demora. Al fin y al cabo, se disponían a ejecutar a un plebeyo por agraviar a un noble. Sin embargo, el inconveniente radicaba en otro aspecto. No puedo permanecer custodiando a estos tipos indefinidamente. Para tramitar dicha autorización, Raderick se vería obligado a realizar un trayecto de ida y vuelta desde el castillo del conde Rutger, situado a gran distancia, hasta la aldea del ladrillo. Naturalmente, aquello supondría una pérdida de tiempo considerable. Durante ese intervalo, carecería de fondos para prolongar el contrato de los mercenarios. Si la vigilancia disminuía, era muy probable que los villanos escaparan. Además, ¿y si incluso aquellos que habían cometido faltas graves seguían tributando al conde? Era factible que solo se tratara de arreglos con unos pocos posaderos. Debe existir una salida, aunque el firmamento se desplome. Al observar a Raderick absorto en sus pensamientos, el jefe de la aldea celebró internamente. Había jugado una carta arriesgada y parecía estar surtiendo efecto. No pudo evitar considerar que, en efecto, la fortuna le sonreía. Es una falacia. Todas las pupilas convergieron súbitamente en Silas, quien se pronunció con serenidad en mitad de la expectación general. No existe señor feudal en este poblado. Por consiguiente, no requerimos autorización alguna para el ajusticiamiento. Cazador extranjero. ¿Cómo tienes la osadía de mentirle al caballero, Uf? El anciano, que lo señalaba con un dedo acusador, cayó de espaldas tras recibir un impacto seco. Raderick, colérico, cargó contra él y le propinó una patada en la mandíbula. Canalla. ¿Cómo te atreves a señalar de esa forma a mi señor? ¿Qué? ¿Qué pretendéis decir con? Este hombre pertenece al linaje Corleone. Bríndale la reverencia que le corresponde. Los aldeanos, incluido el regente, parpadearon sumidos en la confusión.
Tras unos instantes, empezaron a asimilar la magnitud de la noticia y quedaron estupefactos. Un vástago natural. Aunque resulta infrecuente, existen casos donde un noble otorga el reconocimiento a un hijo concebido por una mujer fuera del matrimonio, integrándolo en la estirpe. ¿Y quién habría imaginado que Silas gozaría de semejante destino? Entonces, si Silas intercede por nosotros, ¿podremos salvarnos todos? Exactamente. Hemos convivido durante más de 15 años. Los residentes, que cuchicheaban entre sí, fueron tornando su semblante cada vez más sombrío. Comenzaron a emerger los recuerdos de cómo habían vejado a Silas. Habían regateado con desprecio el valor de sus piezas y pieles, le habían denegado el derecho a residir en el núcleo urbano y lo habían explotado sin remuneración alguna siempre que surgía una necesidad. Al final, incluso pretendieron incriminarlo con deudas ficticias y lo amenazaron de muerte. Sería un prodigio que no deseara verlos perecer en lugar de abogar por su salvación. Mientras los lugareños palidecían, Silas prosiguió con su explicación. Este poblado es un asentamiento fronterizo establecido hace 3 décadas. Se halla en una ubicación tan remota que nadie ha reclamado su soberanía. Entonces, ¿qué pretendía decir este individuo hace un momento? Simplemente aludía al señor más influyente de la región, pues se encontraba bajo presión. Si acudes a solicitar permiso para la ejecución, ese noble, lógicamente, reclamará la tierra como de su propiedad. Pese a tratarse de una aldea minúscula, seguía siendo un territorio susceptible de tributar. Simplemente se había ignorado debido a que la distancia dificultaba su administración. Pero si la comunidad se ofrecía voluntariamente a servir a un señor y pagar impuestos, alegando, no requerimos nada de ti, era evidente que cualquier noble la aceptaría complacido. ¿Es eso cierto? No, no. No es así. Una vez que el engaño quedó al descubierto, el jefe de la aldea temblaba de pies a cabeza. Ya no le restaban pretextos. Raderick lo escrutó con pupilas gélidas. Izadlo de un árbol. Tras el paso de un día, descuartizad los restos y arrojadlos a la espesura del bosque. Ah, no. Caballero. No, mi señor. Os lo suplico, perdonadme, mi señor. El anciano se aferró desesperadamente a Silas, pero éste solo le devolvió una sonrisa gélida como respuesta. Ya os advertí que habría un precio que pagar. Mi señor. Os ruego que me perdonéis. Ah. Los mercenarios rodearon con destreza el cuello del regente con la soga. Atrapado en aquel agarre de hierro, el hombre gritó y forcejeó violentamente, pero todo fue en vano. Pronto la cuerda quedó asegurada a la rama y, funcionando como una polea, el anciano fue elevado hacia el firmamento. Tras una serie de espasmos y jadeos agónicos, su anatomía finalmente quedó inerte. Solo restaba el cadáver del viejo, balanceándose silenciosamente en el árbol. Capítulo 15. Licencia para el saqueo. Tras la ejecución del regente, el asentamiento entero quedó sumido en la parálisis. Existía un abismo de diferencia entre albergar la vaga sospecha de que uno podía perecer y ser testigo directo de un ajusticiamiento en primera persona. Hay un buen número de rostros dignos de mención además del jefe. Ante la observación de Raderick, los lugareños se estremecieron violentamente. Pese a que superaban en cantidad a los combatientes y al caballero, la gran mayoría no eran más que simples campesinos. Con apenas un puñado de mercenarios y un hombre de armas, se podría erigir una montaña de cadáveres en ese mismo instante. Oh, distinguido caballero. Os rogamos que tengáis clemencia. Todo fue una maquinación del jefe. Nos resultó imposible oponernos a su coacción. Los aldeanos se postraron con presteza, proclamando su falta de culpa. Raderick, Gaiden e incluso los mercenarios los contemplaban con absoluto escepticismo. Tal vez un aristócrata ignorara tales dinámicas, pero ¿qué autoridad real podía ejercer un único regente? Semejantes atropellos no podían perpetrarse sin el consentimiento tácito de la comunidad entera. Aquella abyecta defensa propia provocó que la sangre de Raderick hirviera de indignación. Yo mismo me encargaré de estos canallas ahora mismo. Serénate, Raderick. Una vez más, Silas intervino para frenarlo.
Los vecinos lo observaron con un destello de esperanza en sus semblantes. Bajo su perspectiva, Silas representaba su tabla de salvación definitiva. Silas. No, mi señor. Os suplicamos que nos salvéis. Hacedlo por los viejos tiempos, os lo rogamos. Al escuchar la mención de los viejos tiempos, Silas chasqueó la lengua con desdén. ¿Acaso ya habían borrado de su memoria que acababan de asaltar su hogar? Presos del pavor, parecían articular cualquier despropósito que acudiera a su mente. Aunque Roderick siempre había acatado las directrices de Silas hasta aquel momento, en esta ocasión no estaba dispuesto a ceder. Mi señor, os ruego que no me detengáis. Esta es mi justa retribución. Es cierto. No obstante, no existe motivo para que realicéis un esfuerzo innecesario si aún os halláis en proceso de curación. ¿Qué pretendéis decir con eso? Permitid que los mercenarios se ocupen de la tarea. La mirada de Silas se desplazó hacia los combatientes a sueldo. Estos, todavía desorientados y sin asimilar por completo la situación, intercambiaron gestos de extrañeza. ¿Conserváis el recuerdo de lo que os comenté previamente? Sí, lo conservamos. ¿Habéis sido informados de las circunstancias, es correcto? Dejad que el castigo divino caiga sobre esta población perversa. Tomad todo aquello que consideréis necesario. En cuanto Silas concluyó su declaración, la euforia se reflejó en los rostros de los mercenarios, mientras que la desesperación más absoluta se adueñó de los aldeanos. La proclamación de Silas constituía, en la práctica, una licencia para el saqueo desmedido. Existen dos modalidades de pillaje. Una se desarrolla bajo la supervisión estricta de un comandante noble, mientras que la otra consiste en una expoliación totalmente desenfrenada. Aunque el acto parezca idéntico, ambos conceptos distan mucho entre sí. Desde la óptica de un aristócrata, un territorio subyugado pasa a integrar sus dominios. Lógicamente, transformarlo en un erial dificultaría la futura recaudación de tributos. Sin embargo, si se restringe en exceso la recompensa de mercenarios y soldados, la insurrección es inminente, por lo que se permite un grado moderado de saqueo. Durante estos lapsos, existen casos donde los aldeanos entregan voluntariamente sus caudales. Se trata de una forma de colusión. Para el asentamiento, esto garantiza la supervivencia a cambio de una pérdida asumible y aplaca el descontento de la tropa con presentes adecuados. Pero si no existe la voluntad de ocupar la región, o si los mercenarios están al límite de la rebelión, el panorama se transforma. Los mandos se desentienden por completo y omiten cualquier control sobre el expolio. Como era de esperar, los mercenarios redujeron la aldea a escombros, arrasando con todo a su paso. Cada objeto sustraído pasaba a ser de su propiedad legítima. Lo que acontecía en la aldea del ladrillo era, precisamente, esta última forma de pillaje. Vaya, qué espléndido es este collar. Sin duda debe poseer un valor considerable. Es para la dote de mi descendiente. ¿Qué has dicho? ¿Acaso pretendes entregarme a tu hija? Lo lamento profundamente. Por favor, tomad lo que deseéis. Los mercenarios iniciaron el registro de cada rincón del poblado, apropiándose de cualquier riqueza que hallaran. Los vecinos intentaron ocultar sus bienes con todas sus fuerzas, pero fue inútil. ¿No se habían dedicado los mercenarios a esto anteriormente? Los escondrijos resultaban evidentes para ellos. Incluso el ganado, cuya sustracción es compleja, no quedó exento. ¿Me ofreces este alimento para saciarme? ¿Quién te has creído que soy, un cerdo? Ay, esto es lo mejor que podemos ofrecer dadas las penurias de nuestra aldea. ¿Acaso mis ojos me engañan? Diviso un ganso exquisito por allá. Ese ave se reserva para la venta en primavera. No, esperad. Lo cocinaré de inmediato. Los artículos menudos y valiosos fueron confiscados, y las reses de mayor tamaño terminaron en los estómagos de los mercenarios. Si solo hubieran pasado una vez, la situación habría sido tolerable, pero los mercenarios no se marcharon. Puesto que Lord Roderick recuperará su vigor pronto, permanezcamos aquí un tiempo adicional. Aquello fue una propuesta de Silas. Aunque la convalecencia era el pretexto,
Todos comprendían que su fin era prolongar el castigo a la aldea. Naturalmente, Braderick accedió sin vacilar, y los mercenarios incrementaron su entusiasmo. ¡Auf! Temí que seríamos defraudados por el cliente, pero qué fortuna hemos tenido. Este pequeño asentamiento resulta sorprendentemente provechoso. A este ritmo, sin duda cubriremos todos los costes. Larga vida al joven amo. Y brindemos por la estulticia de este pueblo que osó tender una emboscada a un caballero. Los mercenarios conversaban animadamente mientras se daban un banquete con viandas de calidad. Gracias a ello, gozarían de una vida de lujos durante los días venideros. Uno de los combatientes, en mitad de la comida y la bebida, observó al meditabundo Eric, el líder del grupo. Por cierto, ¿en qué medita, jefe? No importa cuánto lo analice, hay algo que no concuerda. ¿Qué no concuerda? ¿A qué se refiere? Esta aldea parece demasiado próspera para encontrarse tan aislada, ¿no crees? Especialmente considerando el volumen de aceite y cueros que poseen, ¿cómo los obtuvieron? Ante la observación de Eric, varios subordinados asintieron. Ahora que lo mencionas, a mí también me resultó inusual. Saben preparar la carne con maestría. Si no la consumieran con frecuencia, desconocerían tales artes culinarias. Exactamente. A menos que la mitad de los residentes sean rastreadores o que alguien les suministre carne gratuitamente, es imposible. ¿Quién sabe? Tal vez un grupo de cazadores excepcionales pereció al unísono. Solo para facilitar nuestra labor de saqueo. Con aquella mofa, los mercenarios estallaron en carcajadas. Tras ello, como si perdieran el interés en el enigma, cambiaron de tema. Sea cual fuera el origen, era positivo tener tanto botín que transportar. Ahora que lo pienso, ese joven señor también parecía un cazador, o tal vez no. Capítulo 16. En busca de un pony. Mientras los combatientes se entregaban al pillaje, Silas y Braderick se establecieron en la residencia del regente. Se trataba de la vivienda más ostentosa de la comunidad. Tras realizar una inspección de la lesión de Braderick, Silas se pronunció. La herida prácticamente ha cerrado, por lo que no transcurrirá mucho tiempo antes de que recobres tu vigor por completo. En realidad, el uso de fármacos ya era innecesario. Permitir que la naturaleza siguiera su curso bastaría para alcanzar una sanación total en un plazo aproximado de una semana. ¡Qué alivio! Ahora estamos en condiciones de escoltarte con nosotros, mi señor. Braderick replicó con un semblante notablemente más radiante. Parecía experimentar una gran serenidad tras haber recuperado su estimada montura y su equipo durante los registros en la aldea. Por fortuna, el jefe de la aldea no había contado con el tiempo suficiente para dar salida a esos objetos de gran valor. En ese instante, Braderick pareció evocar un detalle y se dirigió a Gaiden. Por cierto, Gaiden, ¿disponemos de un carruaje? ¿Un carruaje? No podemos consentir que mi señor realice el trayecto a pie de esa manera. Gaiden observó a Braderick con una mueca de estupefacción. ¿Acaso supones que poseo dotes de adivinación? ¿Cómo iba a tener la previsión de alistar un carruaje antes de localizar a mi señor? Bueno, es un argumento válido. Al fin y al cabo, su misión era dar con el paradero de Silas. No existía forma de haber preparado un vehículo de transporte de antemano. Sin embargo, los sentimientos auténticos de Gaiden distaban mucho de sus palabras. Maldita sea, lo cierto es que mi intención era obligarlo a marchar a pie. Originalmente, su propósito era humillar a Silas siguiendo las directrices de la condesa. No obstante, ahora parecía imperativo otorgarle el trato respetuoso que su linaje exigía. Cuanto más analizaba la situación, más punzante era su dolor de cabeza. Braderick profirió una observación que incrementó la frustración de Gaiden. No queda otra alternativa. Debes agenciarte un carruaje. ¿Qué has dicho? Un carruaje, he dicho. Lo requerimos de inmediato. ¿Y por qué he de ser yo quien? Gaiden miró a Braderick sumido en la incredulidad. Pero éste replicó con una actitud que cuestionaba dónde residía el inconveniente. Yo me hallo incapacitado para desplazarme debido a mi lesión, y la opción de que mi señor lo haga está descartada desde el principio.
Por lo tanto, no tienes más remedio que emplear a los mercenarios para conseguir uno. ¿Y cómo se supone que voy a sufragar ese gasto? ¿Acaso crees que los carruajes se obtienen a bajo precio? Podrías redactar un pagaré y notificarle a tu señor. Él no escatima en gastos. Ante un razonamiento tan sólido, Gaiden guardó silencio. Si bien Raderick estaba en lo cierto, la idea de someterse a ese fastidioso trámite le resultaba aborrecible. Después de todo, si regresaba sin haber cumplido las órdenes de la condesa, se vería expuesto a su furia y tendría que claudicar ante un bastardo durante la totalidad del viaje. Y ahora, por si fuera poco, le exigían que trajera un vehículo para facilitarle el trayecto a ese engendro. Gaiden vaciló, mostrando incomodidad, cuando Silas, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. Hacer el camino a pie me parece adecuado. ¿O, te importaría hacerlo? Sí, puede que mi aspecto sea desaliñado, pero no deseo causaros molestias. Al contemplar la sonrisa de Silas, Gaiden quedó mudo. ¿Cómo podía negarse ahora? Era imposible ignorar la situación tras las diferentes palabras de Silas. Como era de prever, al escuchar aquello, Raderick fulminó a Gaiden con la mirada. Iré en busca de un carruaje. Bajo la coacción de ambos flancos, Gaiden terminó por ceder. Maldita sea, esos mercenarios solo se dedican a holgazanear. Al abandonar la vivienda, Gaiden apretó la dentadura al divisar el bullicio de los contratados. Tras haberse tomado la molestia de reclutarlos, solo se dedicaban a divertirse en lugar de cumplir con su deber. Resultaba exasperante verlos saquear sin ofrecerle nada, mientras vitoreaban viva el joven amo. Mercenario. Ven aquí, tengo una tarea para ti. Maldición. ¿Qué has murmurado? Nada, señor. ¿En qué puedo serviros? Uno de los hombres, sobresaltado, ocultó su sombría expresión y forzó una mueca cordial. Gaiden lo escrutó con recelo un instante antes de extraer una nota de su bolsillo y entregársela. Dirígete al asentamiento o población más cercana y consigue un carruaje, aguarda un momento. Mientras hablaba, una estrategia germinó en la mente de Gaiden. Si el plan prosperaba, podría poner en evidencia a ese bastardo indigno que tanto le desagradaba. ¿Qué sucede, señor? ¿Deseáis un carruaje? No, un carruaje no. Consigue un pony en algún lugar de las inmediaciones. ¿Un pony? Así es, preferiblemente uno de carácter dócil. El mercenario, desorientado pero aceptando el encargo, asintió. No comprendía el motivo, pero al tratarse de una orden de su superior, no tuvo más remedio que acatarla. Al ver al hombre alejarse, Gaiden sonrió con suficiencia. Ese tipo ha estado actuando con demasiada libertad hasta ahora. Veremos cómo se desenvuelve ahora. No existía necesidad de manifestar hostilidad abierta. Unos cuantos hierros lo pondrían en ridículo sin levantar sospechas. Incluso si algo resultaba mal, ni el bastardo ni Raderick tendrían fundamentos para interrogarlo. Al amanecer de la jornada siguiente, Raderick abrió mucho los ojos ante el planteamiento de Gaiden. ¿Instruir al joven amo en las artes de la equitación? En efecto. Raderick, anonadado por la imprevista proposición, quedó sumido en la perplejidad. Montar a caballo constituía una destreza fundamental para la aristocracia. Era un conocimiento que debía adquirirse, le gustara o no a alguien. Entonces, ¿por qué persistía en enseñarle precisamente en este momento? Le ordené al mercenario que trajera un carruaje, pero quién sabe si hallará uno que resulte apropiado. Por lo tanto, le indiqué que al menos consiguiera una montura si no encontraba el vehículo. Si no disponemos de carruaje, ¿no deberíamos buscarlo en otra dirección? Señor Raderick, no pretendemos permanecer en este paraje remoto eternamente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo malgastaríamos solo intentando dar con el carruaje idóneo? Ante un razonamiento válido, Raderick guardó silencio. Ciertamente, no podían dedicar más de un mes a la búsqueda de un solo transporte. Si los suministros de la aldea se agotaban, los mercenarios también empezarían a manifestar su descontento. Aunque no se trate de un carruaje, una montura proyectaría una imagen de dignidad.
Mientras no se trate de trayectos extensos, enseñarle los rudimentos de la equitación ligera debería ser suficiente. Es una verdad, pero si realmente te inquieta, solo puede cabalgar distancias breves, y podremos localizar un carro en una población cercana. Por el momento, al menos permitamos que aprenda a montar, por lo que pudiera ocurrir. De acuerdo. Capítulo 17. Habilidades de equitación de nivel experto. Tras un instante de vacilación, Roderick asintió. Lo cierto es que no se sentía del todo cómodo instruyéndolo en la equitación de manera apresurada. Siempre persiste el peligro de sucumbir a los errores típicos de los neófitos. No obstante, no representaba una opción válida que el joven amo se desplazara a pie si no lograban localizar un carruaje. El inconveniente radica en que mi montura posee un temperamento bastante difícil. No resulta adecuada para un aprendiz. No te inquietes por ello. El ejemplar que yo cabalgo es dócil. Incluso un iniciado podría controlarlo sin contratiempos. Es un alivio escucharlo, pero vamos, presentémonos ante el joven amo. Gaiden condujo al dubitativo Roderick hacia donde se encontraba Silas. Con el plan progresando según lo previsto, no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. Silas, que se hallaba disponiendo su arco y sus saetas, parpadeó al recibir la propuesta. ¿Aprender los rudimentos de la equitación? En efecto, las circunstancias lo demandan. Roderick reiteró la argumentación previa de Gaiden, ante la incertidumbre de conseguir un transporte, quizás requerirían caballos. Asimismo, señaló que, siendo la equitación una destreza que todo aristócrata debía dominar con el tiempo, resultaría juicioso aprovechar la coyuntura. Tras analizar el razonamiento, Silas asintió. Comprendo. En tal caso, sin duda es beneficioso adquirir ese conocimiento. Exactamente. Si lo dominas ahora y emprendes el regreso con prestancia, ¿no se vería incrementada tu dignidad? Gaiden añadió con fervor su observación a la respuesta afirmativa de Silas. Acto seguido, aproximó con celeridad su montura. Se trataba de un caballo de guerra de pelaje castaño, de dimensiones imponentes y porte majestuoso. Este es uno de mis corceles más valiosos. Es dócil, sumiso y no manifiesta rechazo hacia las personas, lo que facilita su monta. A menos que suceda algo fuera de lo común, debería permitirte cabalgar sin inconvenientes, joven amo. Lo he observado en diversas ocasiones y es, ciertamente, un animal espléndido. Con gusto acepto el préstamo. Silas tomó las bridas de manos de Gaiden y procedió a montar. Roderick se mantuvo cerca, asistiéndolo en el ascenso con cautela. Al presenciar la escena, Gaiden se mofó internamente. Es de carácter apacible, pero sumamente selectivo con su jinete. Ciertos caballos, pese a no mostrar agresividad, se tornan rebeldes cuando un desconocido toma el control. El animal de Gaiden pertenecía a esa clase. Cuando un extraño lo montaba, se inquietaba y ofrecía resistencia, haciendo que el control fuera imposible para un principiante. Tal vez no consiga derribarlo, pero con seguridad el animal no se dirigirá hacia donde él pretenda. La equitación era una disciplina ardua de asimilar en un periodo breve. Silas probablemente enfrentaría serias dificultades para gobernar al animal y terminaría por verse forzado a descabalgar. Más adelante, cuando el mercenario retornara con un pony, Gaiden proyectaba sugerir que, al ser la única alternativa disponible, Silas debería practicar con él. Ya fuera cabalgando un pony entre imponentes corceles de guerra o marchando a pie junto a la soldadesca contratada, resultaría una estampa humillante. Resoplido. Tranquilízate, solo requiero que me prestes tu lomo por un breve espacio de tiempo. Como era de esperar, el animal sacudió la cabeza en señal de oposición cuando el extraño se acomodó en la silla. Silas acarició con suavidad la crin, buscando apaciguarlo, mientras Gaiden observaba con una mueca de burla. ¡Qué necedad! Acariciar a un animal que aborrece el contacto de manos desconocidas no. El semblante de Gaiden comenzó a transformarse. Habitualmente, el caballo apartaría el belfo ante el tacto de un extraño, pero se estaba serenando bajo la caricia de Silas. Finalmente, desistió de toda resistencia y aceptó su contacto.
Con el animal ya sosegado, Silas sujetó las riendas e inició la marcha. ¿Es este el procedimiento correcto? Es sumamente peligroso desplazarse ahora. Comienza con un trote suave. Braderick exclamó con alarma, pero Silas ignoró la advertencia e instó al animal a avanzar. El caballo obedeció con docilidad la guía de Silas, manteniendo una cadencia constante. Incluso incrementó y redujo la velocidad bajo la dirección de Silas, describiendo círculos por el terreno. Tras completar 5 giros, Silas detuvo la marcha, y ambos caballeros lo contemplaron con absoluta incredulidad. Sus maniobras resultaban demasiado precisas para alguien que se declaraba neófito. Joven maestro, ¿acaso habéis cabalgado con anterioridad? No, en absoluto. Entonces, ¿cómo es posible? Silas acarició la crin del animal mientras atendía las dudas de los guerreros. Cuando se lleva una larga existencia como rastreador, uno comienza a descifrar la psique de su presa. Empiezas a advertir los pensamientos del animal, casi como si pudieras palparlos con tus manos. Se establece una suerte de vínculo. Un vínculo. Este animal ha servido a numerosos jinetes con anterioridad, ¿no es así? Cuando descifras su mente y depositas tu confianza en él, responde de forma natural y vela por su jinete. Yo simplemente me dejé llevar por su dirección. Ah. Braderick quedó profundamente conmovido. Existe un adagio que afirma que incluso un campesino que labra la tierra atesora una sabiduría profunda. ¿No era aquello precisamente lo que Silas manifestaba en ese instante? Rastrear criaturas, comprender sus impulsos y fundirse con ellas mediante ese nexo, era un hecho extraordinario que, de forma natural, despertaba admiración. Silas, con la vista fija en la espesura, reflexionó para sus adentros. Vínculo, ni que 8 cuartos. Como si semejante cosa existiera realmente. En verdad, todo lo que acababa de declarar era una invención para proyectar una imagen favorable. ¿Un cazador conectando emocionalmente con su presa? Se trataba únicamente de hábitos de observación y de anticipación al objetivo. La caza no es más que una contienda de astucia entre dos seres vivos. No hay lugar para grandes conexiones místicas. Simplemente, había cabalgado sin descanso antes de su regresión. Siempre había llevado una vida errante, desplazándose constantemente sobre una silla de montar, y durante su persecución por parte de las huestes del emperador, transcurrió jornadas íntegras sin descabalgar. Incluso se había alimentado sin bajar del caballo. Como consecuencia, su conocimiento sobre los equinos era tan vasto como el de cualquier nómada. Has gobernado a la perfección un corcel desconocido, obteniendo puntos de experiencia. Tu dominio de la equitación ha alcanzado el rango de experto. Al percibir las gratas notificaciones, Silas ladeó ligeramente la cabeza. Gaiden, quien lo había instigado a montar, permanecía sumido en el asombro. Parece que pretendía burlarse de mí, pero sus intenciones son demasiado transparentes. Cuando una sonrisa sarcástica asomó a los labios de Silas, Gaiden experimentó un escalofrío. Silas se dirigió entonces a Gaiden en un tono atenuado. Señor Gaiden. Sí, decime. Os agradezco que me hayáis cedido vuestra montura. Mientras perfecciono mi técnica, me temo que os veréis obligado a caminar, pero jamás olvidaré vuestra amabilidad. La atmósfera se transformó mientras Gaiden forcejeaba por articular una respuesta. La sutil réplica de Silas lo había desarmado por completo, dejándolo momentáneamente sin palabras. Capítulo 18. Un caballero sin caballo. Aquello se suponía que era una instrucción de equitación debido al interés de Silas por los corceles, pero no restaba nada que pudieran enseñarle. Ya gobernaba la montura con maestría desde el inicio. No obstante, Silas sacudió la cabeza, alegando que se trataba solo de una imitación mediocre y que requería profundizar en su aprendizaje. Señor, ¿podéis deteneros ya? No, apenas estoy comenzando a comprender los matices. Es una destreza más que suficiente para cualquiera que lo presencie, demos por concluida la sesión con mi montura. Cabalgaré un poco más, pues aún me queda una larga senda de aprendizaje por recorrer. Arre.
Cada vez que Gaiden intentaba solicitar la devolución de su animal, Silas inventaba pretextos para prolongar su estancia sobre la silla. Como consecuencia, Gaiden se transformó en un auténtico caballero despojado de su caballo. Por supuesto, no existía una necesidad real de galopar por los alrededores del poblado. Pero, al menos, Gaiden confiaba en recuperar su propiedad al concluir la jornada. Lord Raderick, ¿tendríais a bien pedírselo al joven amo en mi nombre? Ahora que ha descubierto el placer de cabalgar, ¿por qué pretendes arruinar su entretenimiento? Permite que lo disfrute. Incluso cuando apelaba a Raderick, la réplica era invariable. En consecuencia, Gaiden solo podía golpearse el pecho presa de la frustración. Días después, cuando los recursos que se podían extraer del asentamiento se agotaban, el mercenario que había sido comisionado hizo su aparición. Un destello de entusiasmo iluminó el rostro de Gaiden mientras corría al encuentro del hombre. Señor caballero, he traído el pony tal como ordenasteis. ¿Pero qué es esta aberración? Te ordené que adquirieras un caballo de silla, no un pony. ¿Disculpe? No, usted indicó específicamente que. Por muy dócil que sea el animal, esto resulta inadmisible. Pero dado que advierto que os habéis esforzado, no os recriminaré más. Gaiden reprendió al mercenario hasta dejarlo atónito y sujetó con presteza las bridas del pony. Raderick, que había presenciado el intercambio, contrajo el semblante al observar al pequeño equino. ¿Un pony? ¿De verdad pretende sugerir que entreguemos semejante animal al joven amo? Yo comparto vuestra frustración. Pero me es imposible aguardar más tiempo, ¿qué otra opción me queda? Incluso bajo el escrutinio de Raderick, Gaiden simuló inocencia. Aunque había perdido su montura, originalmente no era suya. Además, se trataba de un animal que solo había cedido para la instrucción de equitación. No podía ignorar la benevolencia que él mismo había fingido mostrar y simplemente arrebatarle el caballo a otro. Hubo ciertos contratiempos, pero puedo proseguir de esta forma. Probablemente se granjearía el descontento de Raderick, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Resultaba preferible a desplazarse a pie. En ese instante, Gaiden gritó hacia Silas, quien retornaba de una cabalgata. Y señor, el mercenario no ha podido localizar un carruaje. Este pony es realmente vulgar y corriente. Preferiría morderme la lengua y perecer antes que subirme a su lomo. Gaiden quedó estupefacto ante las palabras de Silas. Con una observación tan mordaz, le fue imposible intentar persuadirlo. Aún así, Silas continuó cabalgando. Cuanto más lo contemplo, más patético me resulta el animal. Con solo llevarlo con nosotros, nos convertiríamos en el hazmerreír de todos. ¿No compartís mi opinión, señor Gaiden? No. Pero aún así. Jamás había avistado un pony de tal fealdad. Debe de haber sido traído de algún lugar remoto. Es absolutamente imposible de montar, aunque quizás alcance un buen precio en una subasta. Insinuar que Gaiden debería montar al pony segaramente sería interpretado como una deshonra. Tras un instante de vacilación, Gaiden inclinó la cabeza, derrotado. Silas, al observar al caballero completamente desarmado, no pudo evitar exhibir una sonrisa de mofa. ¿Qué clase de estratagemas tan superficiales supone que puede emplear contra mí? Por muy convencido que estuviera de sus intrigas, Gaiden seguía siendo un caballero bisoño. No representaba un desafío para Silas, quien había atravesado toda suerte de vicisitudes antes de su regresión. Silas espoleó a su montura y se desvaneció en la distancia. Raderick, con una mueca burlona, partió en su seguimiento. Una vez que ambos se hubieron marchado, el mercenario se rascó la cabeza y se aproximó a Gaiden. «¿Mi señor? ¿Qué destino le damos a este pony? ¿Qué me importa a mí, muchacho? Haz lo que te plazca, conviértelo en alimento o véndelo». Poco después del incidente del pony, Silas y su comitiva abandonaron el poblado. Con Raderick plenamente restablecido y sin carruajes a la vista, no restaba motivo para prolongar la estancia. Los mercenarios cargaban con todo lo que poseía algún valor y lo seguían sin atisbo de remordimiento.
A sus espaldas solo quedaban los aldeanos, sumidos en la desesperanza más absoluta tras haber perdido toda perspectiva. Es probable que abandonen el lugar, ya que no resta nada para alimentarse en este momento. Habían logrado reunir a duras penas los recursos que les permitirían subsistir hasta la cosecha venidera. Para garantizar su supervivencia, no tenían más salida que desmantelar la aldea y dispersarse en diversas direcciones. Podían encaminarse a la urbe para subsistir de la caridad o buscar amparo en otro asentamiento como forasteros. Era su única posibilidad de vida. Y de convertirse en extranjeros en otra tierra, serían objeto de maltratos, tal como le sucedió a la familia de Silas durante largos años. Cada cual cosecha lo que siembra. Aquel asentamiento bien podría haber sido aniquilado por la cólera del caballero. Bajo esa premisa, el desenlace fue relativamente clemente, por lo que no había lugar para el lamento. Silas dio la espalda a la aldea que jamás volvería a pisar y emprendió su camino. Gaiden, finalmente, no logró recuperar su caballo. Sin la opción de proponer el pony, solo restaban dos desenlaces, o bien Gaiden marchaba a pie tras haber perdido su montura, o si la cedía y caminaba en su lugar. Si este último escenario se materializaba, era evidente que Raderick estallaría en cólera. Sin otra salida, Gaiden se vio atrapado en su propia red de engaños y fue forzado a marchar a pie. Maldito sea ese mestizo y el necio del pueblo cegado por su idea de la caballería. Gaiden apretó la dentadura. ¿Quién habría imaginado que tendría que caminar como un vulgar mercenario tras haber sido nombrado caballero? Una mistura de humillación y rabia teñía su rostro de carmesí mientras avanzaba penosamente. Capítulo 19. Troll. En realidad, si se rastreara el origen de todo, fue Gaiden quien urdió la estratagema. No obstante, aquel razonamiento ya no tenía cabida en su mente. Solo le importaba alimentar su resentimiento hacia el vástago mestizo y hacia Raderick, quien permanecía incondicionalmente a su lado. Esto no puede terminar de esta manera. Ya no le otorgaba relevancia alguna a las directrices de la condesa. No hallaría sosiego al dormir a menos que lograra contemplar a ese bastardo sumido en la desdicha. Gaiden se alejó sigilosamente de Silas y Raderick para convocar al líder de la banda mercenaria, Eric. Oiga, capitán. Aproxímese, debo confiarle un asunto. ¿Qué nueva tarea requiere de mí esta vez, señor? Eric exhaló un suspiro mientras se acercaba a Gaiden. Nada positivo había derivado de las solicitudes previas del caballero. Las cejas de Gaiden se contrajeron ante la actitud despectiva de Eric, pero reprimió su cólera. Por el momento, su colaboración era imprescindible. No es nada del otro mundo. Conduce a la comitiva hacia una región infestada de criaturas en lugar de seguir la senda original. ¿Cómo dice? ¿Qué clase de locura estáis proponiendo? El semblante de Eric se desencajó por el asombro. ¿A qué se debía que abandonaran una ruta protegida por una cargada de peligros? Guarda silencio. Albergó mis motivos para impartir esta orden, así que limítate a acatarla. Señor, esto no es lo correcto. ¿Podríais al menos detallarme el fundamento de tal decisión? ¿Acaso has olvidado que yo soy quien te emplea? Si deseas percibir tu paga, enmudece y haz lo que te ordeno. Gracias a ti, he obtenido más de lo pactado inicialmente, bastardo. Eric sintió el impulso de vociferar una réplica, pero se contuvo a duras penas. Si Gaiden no ostentara el rango de caballero, Eric habría desenvainado su hacha hacía tiempo para romper el vínculo. Sin embargo, su interlocutor era un aristócrata y existían demasiados métodos de represalia si se guardaba rencor contra un noble. Maldita sea, ignoro si han conspirado con terceros o no. Eric observó con recelo a Raderick y a Silas. Si aquella era una determinación unilateral de Gaiden, podría denunciarla en ese mismo instante. Pero si existía un complot con el otro caballero, la situación se tornaría laberíntica. Finalmente, Eric suspiró y asintió con resignación. De acuerdo. No obstante, no me adentraré en un paraje excesivamente letal, por mucho que se incremente la retribución. ¿Quién ha sugerido que vayamos a un lugar donde hallarías la muerte? Un entorno con un riesgo moderado será suficiente. No era preciso que fuera una zona de peligro extremo.
Solo requería un nivel de amenaza capaz de amedrentar al bastardo carente de experiencia y hacerlo estremecer de pavor. Al menos, presenciar el colapso de esa fachada de nobleza le otorgaría una satisfacción íntima. De modo que se encaminan hacia un territorio plagado de monstruos. Silas chasqueó la lengua mientras analizaba el rumbo que tomaban los mercenarios. Había recorrido aquel terreno de extremo a extremo durante 3 años en su labor de caza. Como era de esperar, conocía con precisión dónde abundaban las fieras y por dónde merodeaban las criaturas hostiles. Atendiendo a los semblantes sombríos de los mercenarios, parece que ese avaro los ha coaccionado para tomar este camino. Resultaba verdaderamente asombroso cómo Gaiden persistía en sus planes a pesar de sucumbir constantemente en sus propias heladas y enfrentar el descrédito. No era posible llevar una existencia tan temeraria sin poseer una moral profundamente corrompida. Por fortuna, Raderick parecía no percatarse de la maniobra. De haber comprendido la realidad, habría provocado un altercado monumental. Cuando Silas se aproximó a los combatientes que se afanaban en organizar el vivac, Eric dio un respingo de pura sorpresa. «Señor, ¿qué motivo os trae por aquí?» Eric se mostraba aún más deferente que antes, debido a que Silas les había concedido libertad para expoliar la aldea a su antojo. «He tenido noticia de que por estos parajes suelen aparecer criaturas. ¿Estamos siguiendo el trayecto adecuado?» Bueno, ciertamente, pero este camino representa un atajo. Las bestias que suelen avistarse son todas de escaso poder, así que no hay motivo de inquietud. Eric tartamudeó, como si Silas hubiera señalado un punto vulnerable. Siendo imparciales, no faltaba totalmente a la verdad. De hecho, por aquella zona solo solían manifestarse algunos monstruos menores. Mientras no se internaran en exceso en las profundidades del territorio, estarían a salvo. Es una verdad. No obstante, parece que mi advertencia llega en un momento inoportuno. ¿Inoportuno? ¿A qué os referís? Recientemente, los troles han convertido este paraje en su cubil. ¿Troles? El rostro de Eric perdió todo color. Un troll era una criatura de tal magnitud que se requería la presencia de 3 caballeros bien pertrechados para apenas tener una oportunidad de vencerlo. Y aún así, tal hazaña solo se consideraba posible si se aceptaba que las probabilidades de éxito eran mínimas. Por consenso general, se estimaba que se precisaban al menos 5 caballeros para garantizar un triunfo incontestable. Probablemente no se aproximen tanto, pero consideré que debía poneros sobre aviso por lo que pudiera ocurrir. Muchas gracias. Ordenaré que todos inspeccionen el perímetro de inmediato. Todos los presentes en el campamento quedaron petrificados ante el estruendo distante. La naturaleza misma del sonido vaticinaba que algo letal se aproximaba. Instantes después, un impacto violento resonó cuando una criatura colosal se acercó al refugio. Todos, disponíos para el combate. Tras el grito de Eric, emergió una silueta gigantesca, abriéndose camino entre la arboleda con violencia. Un mercenario vociferó al verla. «Troll. Se trata de un troll». Hablando del diablo, este hizo su aparición. Silas retrocedió con celeridad y asió el arco y las flechas que guardaba a su costado. La mayoría de los mercenarios permanecieron totalmente inmóviles al contemplar al troll. Únicamente Eric, el capitán, logró conservar cierta lucidez. Solo Silas y Raderick fueron capaces de evaluar la gravedad del asunto con propiedad y actuar en consecuencia. «Señor Gaiden, desenvaine su acero». «Con celeridad». «Ya lo sé. Estoy plenamente al tanto». Ante la urgencia de Raderick, Gaiden extrajo su espada, pero su reacción se detuvo allí. Sujetando el arma con manos trémulas, Gaiden retrocedió pausadamente, dispuesto a emprender la huida en cualquier instante. Al presenciar tal conducta, el entrecejo de Raderick se contrajo por la indignación. «Maldita sea. No retrocedas. Brinda protección al joven señor». En mitad del caos repentino, el troll esbozó una mueca, exhibiendo su dentadura. Parecía deleitarse al observar a una presa dominada por el pánico.
A excepción de Raderick, los demás estaban demasiado aterrorizados para realizar movimiento alguno, por temor a incitar el ataque de la bestia. Justo en ese momento, un pequeño proyectil voló hacia el monstruo. Chillido, pum. Croar. El troll profirió un alarido de agonía, cubriéndose los globos oculares con las manos. Todos quedaron boquiabiertos al dirigir la vista hacia el origen de la flecha. Silas, quien había efectuado el disparo, alistó con rapidez una segunda saeta y les increpó a los mercenarios. ¿Qué estáis haciendo? Empuñad vuestras armas. Capítulo 20. Lidiando con un troll. Los mercenarios parpadearon mientras alternaban su atención entre la bestia y Silas. Todo aconteció con tal celeridad que les resultó imposible procesar la realidad. El primero en recobrar el juicio fue Eric. ¿Acaso no habéis escuchado al joven maestro, necios? Empuñad vuestras armas. He dicho que las empuñéis ahora mismo. Sí. Las armas. Solo entonces los combatientes recuperaron la lucidez, haciendo sus lanzas y hachas para adoptar una formación de combate. Por muy profundo que fuera su pavor, los años de veteranía no se desvanecieron. Gracias a ese joven maestro, hemos logrado sortear la peor de las situaciones. Eric se enjugó el sudor gélido de su frente mientras aferraba el mango de su hacha con firmeza. El escenario más funesto habría sido sucumbir al pánico y dispersarse en desbandada. De haber ocurrido tal cosa, el troll los habría exterminado como si fueran simples roedores. No obstante, gracias al oportuno grito de Silas, el grupo logró mantener la cohesión. Maldita sea. El inconveniente es que jamás me he enfrentado a un troll en combate. Consiguieron preservar la formación de algún modo, pero aquel era el límite de las capacidades de Eric. Mantener la compostura ya representaba un esfuerzo abrumador. Mientras Eric se mordía el labio por la tensión, la voz resonante de Silas se impuso en el aire. No deis muestras de flaqueza. Y sostenedle la mirada a la bestia. A pesar del temor, Eric y sus subordinados obedecieron la directriz de Silas. El troll, herido por el proyectil, retrocedía mientras palpaba su lesión. A diferencia de su actitud previa, manifestaba con claridad que había perdido la serenidad. Con su arco apuntando al monstruo, Silas prosiguió con sus órdenes. Atendiendo a su envergadura, parece que no ha alcanzado la madurez hace mucho tiempo. Si ejercemos presión de esta forma, sin duda podremos ahuyentarlo. Permaneced firmes y, en cuanto os dé la señal, bramad con todas vuestras fuerzas. Gracias al tono imperativo de Silas, los mercenarios empezaron a recobrar la confianza. La determinación de un líder insufla valor en sus hombres. En ese instante, Silas se erigía como el auténtico comandante del campo de batalla. Lord Raderick. Posiciónate frente a los mercenarios y apunta con tu acero. No permitas que se aproxime con imprudencia. Acepto vuestro mandato, mi señor. Reprimiendo un torrente de emociones que no lograba descifrar, Raderick avanzó hacia la vanguardia. Al destellar su reluciente armadura y su espada, el troll vaciló aún más. Sin embargo, no tardó en enseñar los colmillos de forma amenazadora y dar un paso al frente. Era la obstinación de una fiera que se resistía a ser intimidada por sus presas. Kravaak. El alarido que estalló ante ellos paralizó a la totalidad de la banda mercenaria. El vigor abandonó sus piernas y sintieron que se desplomarían ante el menor titubeo. Pero Silas no se inmutó. Había enfrentado amenazas considerablemente más atroces antes de su regreso. Mientras el troll profería su bramido, Silas tensó la cuerda de su arco apuntando directamente a la boca abierta de la criatura. ¡Sas! ¡Ku! ¡Baak! La saeta impactó de lleno en las fauces del troll. Mientras éste se tambaleaba hacia atrás presa del dolor, Silas vociferó. No desfallezcáis. Al igual que él, gritad con toda la potencia de vuestros pulmones. ¡Iya! ¡Buba! Los mercenarios emitieron un rugido unísono con un ímpetu arrollador. Al clamar tantos hombres simultáneamente, se generó una resonancia capaz de rivalizar con el grito de la bestia.
Con un proyectil alojado en un ojo y otro en la boca, el troll fue despojándose de su arrogancia y comenzó a batirse en retirada. Bien, lo estáis logrando. Silas infundió ánimos a los hombres con una sonrisa interna. En realidad, conocía la naturaleza de este troll desde antes de su regresión. Habiendo habitado un entorno carente de depredadores, era un ser pusilánime que rehuía el conflicto a toda costa. Proyectaba una imagen aterradora, pero en el fondo, huía ante el menor indicio de peligro real. Incluso en su vida pasada, cuando Silas le disparó flechas con intención letal, la criatura escapó con celeridad. Hasta el momento, se mantiene firme debido a la impresión inicial que le causaron los mercenarios. Incluso un troll carente de inteligencia puede discernir si se le profesa temor. Probablemente se sintió envalentonado al percibir el pavor de los mercenarios durante el encuentro inicial. No obstante, gracias a la intervención de Silas y la reacción del grupo, esa confianza se había desmoronado por completo. Solo restaba un impacto definitivo para doblegar su voluntad. Silas disparó otra saeta con rapidez. ¡Zas! Crabac. Impacto directo. Cuando otra flecha horadó el ojo del troll, los mercenarios prorrumpieron en vítores. Se trataba del mismo ojo izquierdo que había sido alcanzado por el primer disparo. Quizás debido a la acumulación de daños en ese punto, el monstruo prosiguió su retroceso. Ha perdido el coraje. Una vez más. Justo cuando Silas se disponía a impartir una nueva directriz, advirtió una anomalía. El troll, que se encontraba retrocediendo, empezó a tambalearse de forma errática. Tras oscilar unos instantes como si estuviera bajo los efectos del alcohol, finalmente se desplomó de espaldas, golpeando con la cabeza el suelo. ¡Pum! Cuando la mole de carne del troll impactó contra la tierra, el silencio se apoderó de todos. Incluso Silas quedó estupefacto y sin habla. Se trataba de un troll, criatura célebre por su capacidad regenerativa y su dermis resistente, que habitualmente no perecería con tal facilidad, ni siquiera si fuera acribillado. Y, sin embargo, ¿había sucumbido tras recibir únicamente 3 flechas? Se cuestionó si no sería solo una estratagema para simular su muerte, pero no se percibía el menor rastro de movimiento. ¿Qué ocurre? ¿Realmente ha expirado? Que alguien proceda a inspeccionarlo. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.